¿Están grabando? Ahí está. Perfecto. Ahí sí estamos cheques. Entonces voy a compartir ahora. Pues sí estamos bien. Ujú. Disculpen estos cuestioncitos ahí. Bueno, estamos belleza. Pues les decía que hoy vamos a ver lo que es la estructura. Entonces, eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. El esquema de la clase, como siempre, es la estructura del Evangelio de Lucas. La estructura, ojo, la estructura es el índice. Vamos a ver todo esto del índice y nos vamos también a ver, si nos da el tiempo hoy, a ver por lo menos una característica literaria. Los que han podido ver el PDF son como 40 y pico de diapositivas, pero pues lo que nos gusta la hora. Si no, pues seguimos el otro martes. Decía yo que vamos a ver lo que es la estructura del Evangelio de Lucas. Y este es bien interesante. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos adentramos a la estructura, lo que queremos encontrar es el índice. Ya sabemos que las cartas o los escritos o los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no tienen índice. Lo que hacen los estudiosos es, primero, encontrar el índice, porque una vez que encuentran los índices, es mucho más sencillo poder adentrarse en el libro. Como les dije, ninguno ha dejado un índice escrito. Muchas veces, como suele pasar en la Biblia, los estudiosos no se ponen de acuerdo de cómo es el índice de cada libro. Pero en el caso de los sinópticos, en el caso de lo que es Marcos, Mateo y Lucas, hay consensos grandísimos en los cuales uno puede agarrarse de eso y decir, ok, la estructura del Evangelio es la siguiente, y esa es la que nos vamos a tomar nosotros. Hoy esta estructura está avalada incluso por la Biblia de Jerusalén, porque ella es la que utiliza. Entonces, para que vean, estamos trabajando con lo más moderno. Como ya sabemos, la estructura de los evangelios, en el caso del Evangelio de Marcos, es una estructura artificial. Lo dijimos en Marcos, lo dijimos en Mateo, y es una estructura geográfica. Se basa en geografías. Igual pasa con Lucas. Entonces, la estructura la podemos dividir en cuatro grandes etapas. Primero, que es el prólogo, que lo encontramos, como ya saben, en cuatro grandes etapas. El prólogo, que es capítulo 1, verso 1 al 4, que es el que hemos estado analizando los días anteriores, donde mirábamos cuál era la finalidad de Lucas. Luego, la primera gran parte es la infancia de Jesús, que para el Evangelio de Lucas se da en Belén. Ya sabemos que para Marcos, y cuando veamos Juan en enero, vamos a ver, por ejemplo, que para ellos Jesús está en otro lado, no está en Belén. Belén, en el caso de Lucas y Mateo, tiene un objetivo teológico más que histórico. La segunda gran etapa es Jesús en Galilea, y esta es todo lo que conocemos como el ministerio de Jesús en Galilea, donde desarrolla milagros. Ya lo vimos en el Evangelio de Marcos, todo el capítulo del 1 al 9, desarrollaba muchos milagros. De luego el 10 había un bisagra, y luego del 11 al 16 ya mirábamos que era el viaje a Jerusalén, era el tiempo en Jerusalén. Entonces, es igualito, funciona igual, solo que de diferentes estructuras. Recordemos que son artificiales. Si nosotros quisiéramos ver cuál fue el más real, pero nos perderíamos, porque todo eso se ha construido de una manera artificial, una manera para la finalidad de cada comunidad. En este caso, la tercera gran etapa es el viaje a Jerusalén. En el Evangelio de Lucas, es la etapa más grande comparada con el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateo, como ya veremos a continuación. Y la última gran etapa es Jesús en Jerusalén, que es todo lo que, desde la entrada triunfal hasta lo que es la pasión y la muerte del Señor. Entonces, estas son las cuatro grandes etapas. Pero para que se nos haga más fácil a nosotros que nos gusta entender todo esto, entonces podemos concluir que es la misma estructura de los sinópticos. Y para eso vamos a hacer, como les dije, un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico es en el que yo a simple vista puedo ver la estructura de los tres evangelios. Entonces hacemos este cuadrito y tenemos Marcos, Mateo y Lucas. Los ponemos en orden cronológico para que se nos haga más fácil. Primero la infancia de Jesús. Ya sabemos que Marcos no la trae. Para Mateo y Lucas son los dos primeros capítulos. Aquí estamos claros con ellos dos. La siguiente gran etapa es el ministerio de Jesús en Galilea. Para Marcos nos conlleva del 1 al 9. Para Mateo nos conlleva del capítulo 3, o sea, después de la infancia del Señor, capítulo 3 al capítulo 18. Y para Lucas, del capítulo 3 al capítulo 9. Esa es como la gran etapa de Jesús en Galilea.
Luego el viaje a Jerusalén, ya sabemos, para Marcos es el capítulo bisagra, o sea, el capítulo 10. Para Mateo es del 19 al 20, un solo capítulo. Pero para Lucas son 9 capítulos, del 9 al 18, mostrando una gran actividad de Jesús en ese viaje a Jerusalén. Claro, por la finalidad que tiene Lucas para su comunidad. Luego tenemos el ministerio y muerte de Jesús en Jerusalén, capítulos del 11 al 16, en Marcos. En Mateo se nos viene del 21 al 29 y en Lucas del 19 al 24. Con esta estructura que estamos viendo en este momento, fácilmente todos nosotros podemos ubicarnos en los evangelios. De repente escuchamos una lectura y decimos Lucas capítulo 10, verso bla, 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 decimos nosotros, del 9 al 18, viaje a Jerusalén, ven el viaje, ven el camino a Jerusalén. O de repente encontramos una lectura en Marcos capítulo 15, no, está en Jerusalén, ahí está en la pasión y muerte. Esta es la estructura de los tres evangelios. Yo creo que esta es la más sencilla con la cual nosotros podemos enfocarnos siempre en entender dónde está pasando la situación y cuál es el propósito, o sea, todo lo que se está viendo en cada uno de los evangelios. Entonces, una vez que tenemos claro esto, vamos a hacer una especie de recorrido que por ser el Evangelio de Lucas, el último que vamos a ver de los sinópticos, ya hay muchas lecturas que hemos visto en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, hemos podido contrarrestar y hoy vamos a ver ciertas características, ciertas lecturas que solo aparecen en Lucas, lecturas, podemos decirlo, de la fuente L o de la fuente lucana, de una fuente propia, que es para mostrarnos, para irnos adentrando a esas características literarias o a la teología del Evangelio de Lucas. Como ya sabemos, la infancia de Jesús se nos muestra en Belén. Esta parte es bien interesante. Vamos a analizar las escenas de la infancia del Señor Jesús. Recordemos que las vamos a hacer, las vamos a analizar desde el exégesis, desde el análisis del por qué probablemente el evangelista Lucas las haya colocado. Ya sabemos que estas escenas tienen una finalidad específica, es la que vamos a adentrarnos hoy. La originalidad de Lucas es que presenta la infancia de Jesús como un díptico. ¿Qué es un díptico? Un díptico son como un paralelismo a algo más. O sea, Lucas presenta las escenas en paralelo a otra infancia. ¿Por qué? Porque se estaba dando un problemón en la comunidad de Lucas. La comunidad de Lucas, como lo vamos a ver también en la comunidad juánica, o sea, la comunidad del cuarto evangelio, tienen un problema serio, enorme con los seguidores de Juan el Bautista. Se lo voy a explicar. Miren, nosotros no tenemos, nosotros los cristianos, lastimosamente, cuando, pues con los que nos quedamos a veces con la pequeña catequesis o solo de ir a misa, no tenemos idea de quién fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, pues, fue el maestro de Jesús. Fue alguien que impulsó, que marcó la vida de Jesús de una manera, pues, conocer a Juan el Bautista es conocer a Jesús, dicen muchos estudiosos. Y cuando Juan el Bautista muere en manos de Herodes Agripas, sus seguidores empiezan a venerarlo, empiezan a darle, a creer que Juan el Bautista es el Mesías. Incluso, para que imaginen, para que vean pues, cómo atraía a Juan el Bautista, cómo creían en Juan el Bautista. El día de hoy todavía hay seguidores de Juan el Bautista, que no son los bautistas de los cristianos, hay seguidores de Juan el Bautista que consideran a Juan el Bautista el Mesías. Eso se llaman los mandeos. Todavía en la parte de Oriente hay un montón de esta gente. Entonces, estas comunidades tenían un grave problema y Lucas lo muestra, pero quien es más fuerte, Lucas no le interesa tanto destruir la imagen de Juan el Bautista. Lucas lo que le interesa es mostrar un plus en Jesús. Cosa diferente es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el himno cristológico que está en el capítulo 1, arremete duro, 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 durísimo contra Juan el Bautista. Claro, por esa lucha, por esa riña que había en su momento. Vamos a ver este díptico. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se muestran 7 escenas. Son las 7 escenas que vemos en la infancia. Entonces vamos a pasar a esta parte ahorita. Y esta parte es de las partes más emocionantes que cuando yo la conocí dije, yo, Dios mío, qué cosa más linda. Vemos en un lado a Juan el Bautista y en otro lado tenemos a Jesús. Como les dije, un díptico. Vamos a ver 2 vidas paralelas. Estas, esta
Estas 7 escenas lo que muestran, y se lo voy a decir en resumen, es mostrar a un Jesús por encima de Juan el Bautista. Estas 7 escenas, hoy los estudiosos, ustedes, pues ahí les puedo recomendar varios libros de Juan el Bautista, lo que han logrado llegar en estudios, y eso pues para poder adentrar a eso tenemos que tener, y es la clase que yo quiero dar al final, una de las clases que estoy haciendo de complemento es la vida de Juan el Bautista, es que estas comunidades ya habían ya en el tiempo después de que muere Jesús y toda esta cuestión, ya habían comunidades que como les dije, están divinizando a Jesús. Esas comunidades se les conoce como la comunidad juanina, por Juan el Bautista. Estas comunidades ya habían creado unas construcciones de la vida de Juan el Bautista. Eran comunidades que se aferraban a que Juan el Bautista era el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Lucas? Lucas, como un buen historiador, como él nos lo ha dicho desde el inicio, es encontrar en estas comunidades estos relatos de la infancia. Hoy, siglo XXI, los exégetas, los estudiosos, han llegado a la conclusión de que estos relatos de Juan el Bautista no son históricos, han sido construcciones teológicas, de los cuales podemos sacar un montón de reflexiones y son hermosas. Pero Lucas toma esas 7 escenas de Juan el Bautista y las contrapone a las escenas de Jesús. Por ejemplo, si nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, en el verso del 5 al 22, ahí es donde está la anunciación. Miren qué hermoso. La anunciación del nacimiento de Juan el Bautista sucede a Zacarías. Y Zacarías tiene que ir al templo. Y es ahí donde aparece el ángel y le dice, mira, y tu mujer va a salir embarazada. En el caso de Jesús es a María. ¿Y a dónde ocurre? En la casa. Imagínense esto, vean esta diferencia. Juan, que simboliza el entendimiento del Antiguo Testamento, el entendimiento de Dios, de ese Dios del Antiguo Testamento, hay que ir al templo para que Dios se le revele por medio de un mensajero y se le revela a Zacarías. A María, Dios va a la casa y le manda al ángel y le dice, mira, de tu vientre sale el hijo de Dios. ¿Ven esa gran diferencia? Entonces, ¿qué está mostrando? Que la anunciación de Jesús todavía es más grande que la de Juan el Bautista. La de Juan tuvo que ir al templo. La de María, Dios manda a su mensajero a la casa de ella, mostrándonos cómo Jesús está por encima, o la anunciación de Jesús está por encima de la de Juan el Bautista. La concepción de Juan el Bautista. Capítulo 1, versos 23 al 25. Dice que después de que dice, una vez cumplidos los días de su servicio, volvió a casa. Después concibió su mujer Isabel y estuvo durante 5 meses recluida. La concepción de Isabel, una vez que sale embarazada, se esconde 5 meses porque está embarazada porque era una viejita, según nos cuenta el texto. En cambio, María, al nomás sentir la concepción, ¿qué es lo que hace? La visitación. María no se queda en casa, María va y se pone en servicio, como lo hemos visto un montón de veces. Entonces, mostrándonos siempre esa concepción arriba, o sea, la concepción que muestra Lucas de Juan el Bautista es una concepción carnal, una concepción que se da mediante relación sexual. En el caso de Jesús, la concepción es al instante que el ángel le anuncia. Entonces, no hay un hecho que muestre que es de un efecto carnal, pero lo interesante es ver cómo Isabel se esconde, como María, una vez que está embarazada, sale y no se esconde, sino que va al servicio, va al otro. ¿Qué pasa después? Se juntan en la visitación, que eso ya la conocemos. María camina más o menos 120 kilómetros a la comunidad de Iqueren, probablemente, y ahí se encuentra con su prima, con su pariente, no dice prima, sino pariente. Después de esa visitación, que es como la parte central, viene el nacimiento. Y nos vamos al nacimiento de Lucas, capítulo 1, verso 57. Dice lo siguiente, se cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes, al oír que el Señor le había mostrado tanta misericordia, se congratulaban con ella. A donde Isabel llegan los vecinos y se dan cuenta de la nada.
¿Qué pasa con Jesús? Capítulo 2, verso del 1 al 20. Dicen que Jesús, los ángeles, se encuentran a unos pastorcitos y le dicen que el Hijo de Dios ha nacido. Vayan a tal lado y lo encontrarán en un pesebre. Son los ángeles los que andan anunciando el nacimiento de Jesús. En el caso de Isabel, son los vecinos. Vemos la superioridad de Jesús en cada una de las facetas de la infancia, de la infancia de este díptico. Luego viene la circuncisión. La circuncisión, capítulo 1, versos 59 al 66, es la circuncisión de Juan el Bautista. En este caso, lo que dicen es bien como medio chistoso porque Zacarías no puede hablar. Zacarías se ha quedado mudo después de que no le creyó al ángel. Mientras que María, en cierta manera, no le termina de creer, pero no se queda muda, sino que, pues, para ver la diferencia entre María y Zacarías. En este caso, que le van a poner el nombre a Juan el Bautista, Isabel, como de una especie de acto de magia, sabe que se va a llamar Juan, porque este Zacarías no puede hablar, sino que después le ponen un papel, Zacarías pone el nombre y dice Juan, y es ahí donde la circuncisión, en el caso de Jesús, el nombre se lo ha mandado Dios, el nombre se lo ha dicho Dios directamente, de que ese niño se llamará Jesús, para mostrar siempre una superioridad. Recuerden esto, una superioridad. La circuncisión, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, ojo, el que dio el ángel antes de ser concebido en su seno. O sea, aquí no hay pirueta, no hay magia ni nada. Aquí ya Dios les ha mandado el nombre, la circuncisión. Entonces, vemos siempre ese Jesús encima de Juan el Bautista. En el caso del himno de alabanza, es Isabel la que eleva la alabanza a Dios. En el caso de María, son los ángeles los que dan gracias a Dios. Miremos el verso, capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz, y paz en la tierra a los hombres. En aquel caso, en Juan el Bautista, quien alaba es Isabel. En el caso de Jesús, el ejército divino, el ejército de Dios, los que están alabando el nacimiento de Jesús. Estamos viendo cómo la infancia de Jesús es superior. Con esto Lucas está mostrando a un Jesús sumamente superior a Juan el Bautista sin demeritar, sin machucar o sin desprestigiar la vida de Juan el Bautista. Y si nos vamos a la vida oculta, ¿qué pasa con Juan el Bautista en la juventud? Le llamamos vida oculta al tiempo que no sabemos nada en el caso de Jesús, por ejemplo, que fue probablemente desde que nació hasta el año 30 de su vida. Esa parte pues la desconocemos, ya sabemos que tanto el relato del templo y estos otros relatos sabemos que son teológicos. Esa parte de la vida oculta, lo que nos cuentan es que Juan el Bautista se fue al desierto. Lo que nos cuentan lo que nos cuentan en cierta manera de Jesús es que Jesús era un niño común y corriente. No ocupaba perderse, no ocupaba, es siempre mostrando un Jesús aferrado a la humanidad y un Jesús que está por encima de la vida de Juan el Bautista. Esta hipótesis, hermanos, fue compuesta por un alemán que a raíz de ese inicio, Waldesperger se llama, en 1898, él propone una hipótesis que se llama la hipótesis de la competencia. No, como les digo, no se encuentra de manera directa en los evangelios, pero cuando hacemos estos estudios nos damos cuenta de este tipo de cosas. Y así, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, a lo largo de los evangelios, es más, en Hechos de los Apóstoles también va quedando la huella, va quedando la huella. Definitivamente nosotros no conocemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista era alguien sumamente influyente en la vida, fue alguien sumamente influyente. Jesús fue uno antes de Juan el Bautista y después de Juan el Bautista fue completamente otra persona. Es con Juan el Bautista, con las primeras prédicas de Juan el Bautista, donde comienza el despertar religioso de Jesús. Esos son temas de lo que se conoce como el Jesús histórico, temas bien interesantes. Entonces, aquí podemos ver, ya con esto, Lucas le está diciendo a su comunidad, Juan es inferior a Jesús. El verdadero enviado de Dios
el verdadero Mesías se llama Jesús de Nazaret. Hemos así adentrado a grosso modo a la parte de la infancia de Jesús. Hemos podido ver cómo hay un objetivo, cómo hay un no sé, hay algo, un objetivo del autor para mostrar que Jesús es superior a Juan el Bautista. Y ha utilizado que esos cuentos, esos relatos de la vida de Juan el Bautista, que reitero, hoy los estudiosos cuando quieren ver la vida de Juan el Bautista, lo único que pueden sacar ahí, que en teoría es histórico, es que Jesús era perdón, Juan el Bautista era hijo de sacerdotes. Después nada de lo que dice ahí probablemente, como les digo, todas son hipótesis a las cuales la mayoría de estudiosos con las investigaciones y con la arqueología pueden llegar a cerrar. Entonces lo que hace Lucas genialmente, como un investigador que es, toma esas cuentos y muestra a un Jesús superior en todos los aspectos a Juan el Bautista. De entrada él les está diciendo, si ustedes creían que Juan el Bautista era superior, se han equivocado. Superior es Jesús de Nazaret. Entonces, ya nos hemos metido a la infancia de Jesús. Ahorita vamos a ver todo el paso en Galilea. No vamos a ver todo el capítulo, los 24 capítulos, obviamente, pero vamos a ver los pasajes que solo Lucas tiene. Esto va a ser bien interesante para ustedes porque iremos viendo un montón de pasajes a continuación. Por ejemplo, la primera que aparece, que solo Lucas tiene, ustedes me van a decir, Juan el Bautista, no, es la prédica de Juan el Bautista. Es interesante porque imagínense que de entrada, Juan el Bautista dice que cuando llegaban la gente a verlo, les decía Juan el Bautista, raza de víboras, ¿qué los ha hecho venir aquí? Imagínense que ustedes llegan, bueno, como vienen aquí a recibir una clase y yo les digo, ustedes raza de víboras. Lo primero que van a hacer es apagar la cosa y se van a ir. Pues así los recibe Juan el Bautista, a esa gente. ¿Por qué decía raza de víboras? Raza de víboras, Juan el Bautista lo que está haciendo alusión es que recordemos que lo que son las víboras o las serpientes mudan la piel. Entonces, mudan la piel, pero el veneno es el mismo. Entonces, Juan el Bautista lo que les está diciendo con ese semitismo o esa palabra hebrea es ustedes que cambian la piel o se cambian, pero la verdad es que ustedes siguen siendo lo mismo. Entonces, también vemos algo sumamente interesante y eso lo vamos a ver en la parte del bautismo de Jesús. Ya en la siguiente imagen, pero me interesa esto. Me interesa que veamos también cómo, yo se lo dije en la clase pasada, cómo Lucas le interesa mostrar a Juan el Bautista como un reformador social. Es bien interesante la prédica. Si ustedes después tienen chance de leer toda la predicación de Juan el Bautista, que si ustedes ven en la Biblia de Jerusalén dice predicación de Juan el Bautista, para que ustedes vean que el índice que estamos utilizando es este. Juan el Bautista dice que le llegan tres tipos de personas. Llega la persona común, o sea, la persona común y corriente, llegan los cobradores de impuestos y llegan los soldados. Y dice, verso 10, le preguntaba a la gente, entonces, ¿qué debemos hacer? Luego le dice la siguiente, verso 12, eh, verso 12, vinieron también publicanos, era el otro tipo de personas. Y en el verso 14 le preguntaron también unos soldados. Hay tres tipos de personas que le llegan a preguntar a Juan el Bautista, repito, la persona común, el cobrador de impuestos y el soldado. Lo que está mostrando de fondo es a un Juan el Bautista con un mensaje social, como un gran reformador social. Por ejemplo, le dice a la gente, si tienes dos túnicas, da una. Le dice a los de los impuestos, no cobren más de lo establecido, no se enriquezcan ilícitamente. ¿Y qué le dicen al soldado? No hagan extorsión a nadie. Si se ven ustedes aquí, son como problemas sociales. Entonces lo que está mostrando es un Juan el Bautista que lo que quiere es cambiar, es un reformador social. Otro pasaje interesantísimo es el bautismo del bautismo de Jesús. Porque ya hemos hablado de que el bautismo es un tema bien difícil en las primeras comunidades, Lucas elimina que Juan el Bautista bautiza a Jesús. Si ustedes leen el capítulo 3 en esta parte del bautismo de Jesús, miren lo que dice el verso 21. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración. Cuando se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y llegó una voz del cielo, tú eres mi hijo,
hoy te he engendrado. En ninguna parte está Juan el Bautista. Lo que está mostrando es que Juan el Bautista no es superior. ¿Cuándo es la única vez, según el Evangelio de Lucas, que se choca Jesús con Juan el Bautista? En la visitación, en el vientre de su madre. ¿Y qué pasa en el vientre de su madre? Juan el Bautista lo reconoce como el Señor. ¿Por qué? Empieza a saltar dice Isabel que empieza a saltar dentro de ella para mostrar que el Señor es Jesús. Pero después en su vida, no es como en Marcos, no es como en Mateo, que es el mismo Juan el que bautiza a Jesús. No, en Lucas no aparece Juan el Bautista. Es más, la única vez que se ven es en la visitación. Entonces vemos escenas que solo Lucas tiene en este caso. Otra de las escenas que solo Lucas tiene es la genealogía mesiánica, la genealogía de Jesús. Ya lo hemos estudiado en las clases pasadas. Mirábamos cómo Mateo, por ejemplo, se iba a Abraham, sí, pero es que Abraham es el padre de los judíos. ¿Qué hace Lucas? Se va a Adán, el primer hombre, para decir, Jesús viene del perfecto hombre, del hombre que Dios creó, no del Abraham sino el padre, sino que viene de Adán, que es el padre de todo el mundo, de todas las generaciones, siempre mostrando a un Jesús encima de cualquiera. Luego vienen las tentaciones. Estas tentaciones ya son similares, la de Mateo y la de Lucas, diferente la de Marcos. Son tres tentaciones. Recordemos que tres, ya lo vimos en el Evangelio de Mateo, significa la totalidad. Lo que nos está diciendo el texto es que Jesús fue tentado toda su vida. Incluso cuando está con los dos bandidos en la cruz, es tentado para que se baje de la cruz. Entonces lo que nos está mostrando son esas tentaciones. Y uno se pregunta, ¿y por qué no pueden ser históricas? Ya Manuel nos lo dijo en una charla que nos dio la comunidad sobre las tres tentaciones. Imagínense, hoy con la ciencia que tenemos, con el estudio que tenemos, no hay una tan sola montaña donde se puedan ver todo el mundo. Y dice que Jesús fue llevado al pináculo para ver todas las ciudades. ¿Dónde fue eso? No lo sabemos. O sea, lo que estamos viendo es una construcción teológica que hace el evangelista para mostrarnos que Jesús fue tentado toda su vida. No es que no hubo un momento en el que Jesús no fuera tentado. El primer gran sermón de Jesús. Para mí es uno de mis sermones favoritos, es cuando se va a la sinagoga, capítulo 4 verso 18, agarra el rollo de Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para proclamar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Ese es el primer gran sermón que da Jesús. Es la primera vez que Jesús está hablando. De ese texto podemos sacar cuál es la misión de Jesús. Y eso lo vamos a ver como en las bienaventuranzas, en el capítulo 6 comienza con los primeros a los que Jesús se dirige. Dice, para anunciar a los pobres la buena nueva, la vuelve a agarrar en el sermón de las bienaventuranzas, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Luego en el capítulo 4, verso 31 al 44, surgen varios milagros. Ahí está la curación de la endemoniada en la sinagoga, la curación de la suegra de Pedro. Todos estos milagros que vimos en el Evangelio de Marcos, Lucas los mete en esos pocos versos para mostrar, ojo, para mostrar algo bien interesante. Marcos no lo hace así. Cuando Jesús llama a los discípulos en los otros evangelios, no ha hecho ni un milagro. Uno dice, yo siempre me ponía a preguntar, ¿y cómo es posible que estos discípulos se hayan ido detrás de Jesús sin ver un tan solo milagro, sin hacer nada? Lucas, más coherentemente, lo que hace es, primer sermón, primeros milagros, para luego, ahí está, primeros discípulos. Los primeros discípulos surgen con la pesca milagrosa y una pesca que saca de sus casillas a cualquiera. ¿Por qué? Porque quien ha ido a pescar, incluso aquí en nuestro país, sabe que pescar de noche es lo mejor. Uno le pregunta a un pescador y lo que le va a decir es, no, es que mejor voy de noche cuando el agua está más fresca, para que los peces suban y toda la cuestión. Imagínense en Galilea, pues, temperaturas de 40, 50, 40, 40, 45 grados más o menos. Y decirle, y Pedro ha estado toda la noche con sus discípulos, con esta otra gente pescando. Y llega Jesús en media mañana y le dice, tira por allá. Y ahí mismo Pedro va a desear reír y va a decir, puedes hablar muy bonito y lo que sea, pero de pesca no sabes nada. Pero dicen que Pedro miró como algo, miró algo en los ojos de Jesús y dijo, porque eres tú o porque tú me lo pides, yo lo voy a hacer. El gran mensaje que está mostrando
Dicen que después agarran la reja y estaba hasta los ojos de pescado, no podían ni sacarlos y es ahí donde empiezan a seguir al Señor. Pero si se fijan, es un seguimiento lógico, coherente, sermón, milagros, seguimiento. Lo que está mostrando de fondo en este pasaje el evangelista es probablemente la comunidad de Lucas era de esas comunidades que no le gustaba hacer una última vez las cosas. Era una de esas comunidades que se rendían cuando ya fracasaban. Entonces Lucas lo que está diciendo con este milagro es, hagámoslo una vez más. Muchos milagros, muchas sanaciones, muchas cosas suceden probando una vez más. Es por eso que Jesús invita a Pedro a probar una vez más y surge el milagro de la pesca milagrosa. Ese es el mensaje de fondo que nos está dando el evangelista en esta pesca. Luego viene lo que les comentaba, el sermón de la llanura. Recordemos cuando vimos Mateo, Mateo es en una montaña, tiene un propósito teológico, Lucas lo pasa a la llanura. No hay montes. Otra cosa que Lucas comienza, lo que les decía, amarrando el sermón con los pobres. Si ustedes leen las bienaventuranzas en este capítulo 6 de Lucas, lo que les dice es, dirigiendo la mirada a sus discípulos, dijo, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque serán saciados. Está amarrando el capítulo 1 en el sermón de la sinagoga con su sermón, porque para Lucas esto es importantísimo. Aparte había otra cuestión, Jesús en este sermón de las bienaventuranzas, en el sermón de la llanura, todo movimiento religioso de su tiempo tendía a dividir a la sociedad en dos grupos. Por ejemplo, los judíos, por ejemplo, los esenios se los separaban en justos e injustos. Oh, perdón, esos eran los fariseos. Fariseos eran justos e injustos. ¿Quién era el justo? El que cumplía la ley. ¿Quiénes eran los injustos? Los que no cumplían la ley. Los saduceos en puros e impuros. Los esenios, o sea, los cunramitas, los de la escuadra de Qumran, en salvados y condenados. O sea, cuando ustedes escuchen a alguien decir es que está salvado, es que él está condenado, váyanse al siglo I y digan, es que este tiene mentalidad esenia. Esa era la mentalidad de los esenios. ¿Qué hace Jesús? Jesús también divide el grupo divide a la humanidad en dos grupos, el pobre y el rico. Pero hay una cosa interesantísima aquí y es que los grupos religiosos lo que le decían era, por ejemplo, si eras salvado, eras amado, pero si eras condenado, había que odiarlo. Y viene Jesús y le dice, ama a tu enemigo. Esa es la gran diferencia que hace Jesús. Jesús lo separa, pero invita al otro a amar al otro. Y después se vienen ahí cuatro ayes. ¿Por qué? Porque es la gente que vamos a ver más adelante cómo Jesús está en contra de la gente que tiene bienes, que tiene dinero, pero que no la comparte. Gente que ha hecho mucho dinero o muchas riquezas y se las deja para ellos. Este evangelio le vuela duro a esa gente. ¿Por qué? Porque para Jesús siempre lo que Dios da es para compartir. Damos de lo que tenemos y eso hoy todos los cristianos lo sabemos. Damos de lo que somos. Entonces, vemos interesantísima esta diferencia que hace Jesús. Luego tenemos la reanimación de la viuda de Naín, del hijo de la viuda de Naín, que probablemente sea uno de los milagros más hermosos que tiene el Nuevo Testamento. Y pongo reanimación porque recordemos que no es resurrección. En el griego, egeiro es la palabra, solo aparece para levantarse. No hay un término como tal para resurrección. Eso ya lo vimos en la introducción al Nuevo Testamento. Pero en este caso es una reanimación que hace. Y este milagro es único. Solo Lucas lo tiene. Miren, dice que viene la caravana de la muerte con el muchacho que ya lo van a enterrar y se encuentra con la caravana de la vida que es Jesús, entrando a las puertas de la ciudad. Y es ahí donde Jesús se compadece de esta mujer. ¿Y por qué se compadece Jesús de esta mujer? Miren qué hermoso. Al ser mujer, de entrada ya era una desgraciada la persona. O sea, tener una mujer, uno como padre, era una desgracia para la familia. Y no lo digo en broma ni lo digo en malestar, no, así era. Que una mujer fuera viuda, como era esta mujer, era una desgracia doble o tres veces más grande. Pero que esta mujer perdiera su único hijo varón, era la peor de las peores de las desgracias. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba destinada
a rodar en las calles, a ser prostituta, a lo que fuese, pateada, trapeada por quien fuese, y no iba a hacer nada. O sea, la mujer estaba condenada literalmente a la muerte social. Y Jesús viene y le vuelve a dar sentido a su vida. Y le reanima a su hijo para que no vaya a esa situación, a esa situación a la cual la sociedad y la religión le empujaban. Ese milagro es interesantísimo y es hermoso. Son de las parábolas de la misericordia que tiene el Evangelio de Lucas. Luego tenemos la pecadora perdonada. En este siglo, en este contexto, en el siglo I, pecador se le llamaba a la persona que no cumplía la ley. La mujer no estaba obligada a cumplir la ley. Entonces, no podemos decir que esta mujer era la que no cumplía la ley. El texto es bien explícito y nos cuenta que era una mujer que andaba el pelo suelto, caminaba a perfume, que literalmente era una prostituta, una mujer con una moralidad diferente. Entonces, ¿cuál es la genialidad que muestra el evangelista? Imagínense esto. El cabello con el que hacía ella para atraer a sus presas o atraer a sus clientes, ahora lo usa para limpiar los pies de Jesús. Sus besos, los que usaba para besar a los clientes, ahora los usa solo para limpiar los pies a Jesús, para dárselos a Jesús. El perfume que ella usaba para atraer clientes, ahora ella lo usa para el maestro. Ella está dando de lo que es ella, de lo que tiene ella. ¿Para qué? Para el Señor, para que la perdone. Y es ahí donde el Señor, a mí me encanta, está porque la perdona y no le dice, no hagas lo que estabas haciendo. Vete y no peque más, no le dice. El Evangelio de Lucas no hace eso. Probablemente a Jesús no le importaba lo que estaba haciendo. Lo que quería es que esta mujer se sintiera perdonada. Es más, la manda perdonada y la despacha. Se va tranquila y Jesús ni se mete en la vida de él. Otro verso, capítulo 8, verso del 1 al 3. Las mujeres que siguen a Jesús. Aquí nos encontramos a tres mujeres que hablan de una supuesta que tenía 7 demonios, que era María Magdalena, estaba Juana y estaba Cusa, la administradora. Estaba hasta Juana, perdón, estaba María Magdalena, Juana y Susana. Juana era la mujer de Cusa. Y dice el texto que era la mujer de Cusa. Cusa era un administrador del rey Antipas. Entonces es sumamente terrible esta situación. ¿Por qué? Porque imagínense, el administrador de Antipas buscando a Jesús para liquidarlo, porque decían que era Juan el Bautista el que la había matado, y la mujer anda con Jesús, pues uno dice, ¿y cómo hará acusa para tapar esa mentira, para tapar esa realidad? Pues solo el Evangelio de Lucas la ha de saber. Pero imagínense esto, es un seguimiento, ¿para qué? Para mostrar que la mujer está al mismo nivel del hombre. Y para esto, este Evangelio de Lucas es increíble porque nos muestra que el seguimiento de Jesús no solo es para los hombres, es para las mujeres, y están al mismo nivel de los hombres. Luego tenemos la misión de los 12. Este es cuando Jesús manda, tiene una diferencia bien interesante este evangelio, este pasaje. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9, en los versos del 1 al 6, dice que Jesús lo mandó, partieron pues y recorrieron los pueblos, ojo, con dos funciones, curando a todos y predicando la buena nueva. Es aquí donde se amarra todo hecho de los apóstoles, porque Jesús los manda a curar y a predicar. Y los otros evangelistas lo que hacen es curar a las personas. Lucas los manda a predicar el evangelio. Hay una gran diferencia en todo esto. Marcos es el que solo los envía a curar a los enfermos. Hemos dado un recorrido así breve por lo que ha sido Jesús en Galilea. Ahorita nos vamos a meter a lo que es el viaje de Jesús de Galilea a Jerusalén. Como les digo, estamos viendo pasajes inéditos y pasajes que solo Lucas tiene y que no tiene Marcos ni tiene Mateo. Una vez que Jesús se va del capítulo, a ver, aquí está, del capítulo 9 en delante, miren qué belleza esto. Verso 9:51, el título es La subida a Jerusalén, o sea, el viaje a Jerusalén. Y lo primero que comienza es el rechazo del pueblo samaritano. Jesús manda a 2 personas y los manda de mensajeros, porque recordemos que si se recuerdan el mapa, en la parte de arriba estaba Galilea, en el centro estaba Samaria, y abajo estaba Judea. Para poder pasar a Judea había que pasar por Samaria, y ya sabemos la enemistad que había entre los judíos y Samaria. ¿Por qué?
por la concepción o por el entendimiento de que Samaria era de los que se habían, pues, con la muerte de Salomón se dividieron los dos imperios, imperio del norte y imperio del sur. Entonces el imperio del norte eh, le achacaban de que gracias a ellos hubo el cisma, ese primer gran cisma. Entonces, aparte que la parte del norte siempre fue más productiva, fue más desarrollada, entonces ellos terminaron cuando después del exilio de Babilonia, después del exilio de Asiria, terminaron viéndose como los impuros. ¿Por qué? Porque los reyes asirios habían mezclado el pueblo de Samaria. Y esta gente no había dicho que no, sino que se terminaron mezclando. Y eso era lo que le achacaban los judíos, los de Judea, porque decían que ellos con el exilio de Babilonia no se habían mezclado. Esa es una construcción teológica. Tal vez en el otro módulo que tengamos, yo voy a hacer lo que es toda la... Vamos a hacer una introducción al Antiguo Testamento y ahí vamos a tener toda la línea del tiempo. Voy a ponerles la parte de la línea del tiempo bíblica y abajo les voy a poner la línea del tiempo histórica y varía bastante, pero es bien interesante. Después de ese rechazo, siempre con los samaritanos, cuando va pasando Samaria, dice que hay 3 personas que lo siguen y le dicen, Señor, te seguiremos, y le dice Jesús, los pajaritos no tienen donde poner los pajaritos tienen donde dormir, pero nosotros no tenemos. Eso ya lo voy a leer porque para que más o menos le entendamos esa parte. La siguiente es la de, me perdí por aquí, pero bueno, son las tres exigencias. Aquí está, 9:57. Mientras iba caminando, le dijo uno, te seguirá donde quieras que vayas. Jesús le replicó, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar. Le dijo el otro, sígueme. Pero él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Hubo otro que le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de mi casa. Jesús le replicó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Eso es lo que está mostrando esas 3 exigencias del cristiano, que no se puede estar viviendo, pues no se puede seguir a Jesús sin cumplir esas exigencias. Luego tenemos la misión de los 72. Solo en Lucas se muestra esta misión. Probablemente dicen varios estudiosos que en el tiempo de Jesús del siglo I solo se conocían 72 pueblos. Entonces, por eso la misión es de 72 discípulos. Probablemente 72 sea un número gemátrico. Y lo que quiera decirnos, un número simbólico, lo que quiera decirnos es a toda la humanidad, como lo muestra el Evangelio de Juan en el capítulo 21, cuando habla de los 153 peces. Eso lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Luego, imagínense esto. Este Jesús es increíble porque el pueblo samaritano lo ha rechazado. 3 samaritanos lo quieren seguir, y cuando le dicen, haremos esto, pero danos chance para esto, Jesús les dice, no pueden seguir por eso. Después se viene la parábola del buen samaritano, esa parábola hermosísima, y a quien pone de ejemplo es un samaritano. Yo creo que hoy nos hace falta a nosotros aprender más de este Jesús que no tiene remordimientos, que no tiene compasión, que tiene mucha compasión. En el capítulo 9, cuando lo rechaza el pueblo samaritano, dice que Juan y Santiago, los dos hermanos, los hijos de Zebedeo o los Boanerges, querían mandar a tirar fuego a la ciudad de Samaria. ¿Por qué? Porque no entendían a Jesús, no quisieron comprender a Jesús, no quisieron darle cabida a su mensaje, pues, y Jesús, sin darse cuenta, lo que estaba era deteniendo en pocas palabras, deteniendo la Inquisición, lo que va a pasar después con el cristianismo, donde hoy todavía mucha gente que no pensábamos igual a ellos, lo que hace es querernos callar, lo que hace es alejarnos, lo que hace es no hablar con nosotros, o no hablar, o nosotros mismos no hablamos con ellos porque pensamos diferentes a ellos. Y Jesús lo que muestra es una apertura. Jesús lo que nos muestra nos dice, lo que nos quiere mostrar es que muchas veces no vamos a ser entendidos, pero la vida sigue, hay que seguir para adelante y no dejar de amar por eso. Y es por eso que pone el ejemplo del samaritano. Ese pueblo que no lo había aceptado, pone un ejemplo de él y le dice,
que el samaritano es el prójimo. Lo que dice el mensaje del buen samaritano es, le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús habla de tres personas, habla del sacerdote y del escriba, de esas personas que estaban capacitadas o que tenían el permiso de no tocar a una persona enferma. Y viene el samaritano y lo toca. Y el gran mensaje es, no es quién es mi prójimo, sino de quién soy yo el prójimo, de quién me convierto el prójimo yo. ¿Cómo puedo ser yo el prójimo de alguien? ¿Por qué? Para mostrar ese gran mensaje, esa parábola es hermosísima. Si la quieren ver, solo me avisan, yo la desglosé en su para medio y se las puedo pasar con todo el mensaje que dice el texto. Luego tenemos Marta y María. En este caso es interesante y nos han comentado muchas teologías y es muy bonita las teologías que nos muestran. Pero el gran mensaje que está dando Jesús de fondo es que la mujer tiene acceso a la palabra de Dios. Decía el Talmud, decía una tradición judía que ahora, que en aquel momento estaba en el inicio del Talmud, que la palabra de Dios no se podía prostituir enseñándole a una mujer. Y Jesús lo que está diciendo con ese texto es que la mujer está al mismo nivel del hombre y de la misma manera que el hombre aprende la palabra de Dios, la mujer puede hacerlo. Un Jesús que se eleva y un Jesús que cambia totalmente la concepción y el entendimiento. Pues claro, hay un mensaje clarísimo para su comunidad. Y es que probablemente habían ciertos judeocristianos, que querían que solo el hombre estuviera aprendiendo el Nuevo Testamento o la palabra de Dios. Y viene Lucas y le dicen, no, 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 la mujer está al mismo nivel del hombre. La mujer tiene la capacidad y debe de aprender palabra de Dios. Sin duda, un mensaje espectacular. Luego nos encontramos en el capítulo 11 con lo que es el Padre Nuestro y el vecino molesto. El Padre Nuestro de Lucas, como ya miramos en Mateo, es diferente. Solo hay, en Mateo hay 7 plegarias, en Lucas solo hay 5. Y esto es interesante que entendamos lo siguiente. Recuerdo que a mí me dieron la vez pasada explicar el vecino molesto, pero el vecino molesto no se puede explicar sin el Padre Nuestro. ¿Por qué? Para el judío, la relación con Dios era de petición. ¿Por qué? Porque el judío siempre estaba a deberle con Dios. O sea, siempre el judío estaba en deuda con Dios. Es por eso que el Evangelio de Mateo dice, perdona nuestras deudas. Y en el caso del Evangelio de Lucas, lo que dice es, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no dejes caer en tentación. Las deudas es totalmente diferente a deber. ¿Por qué? Porque aquí es lo que debe es cualquier cosa que digamos en contra de ellos. Y en Mateo lo que hace es la deuda económica. ¿Por qué? Porque para la mentalidad judía, el ser humano siempre estaba a deberle a Dios. Es por eso que en esta parábola del vecino molesto, lo que está mostrando Lucas es cómo se debe de insistir en la oración. Es parte de eso, de cómo estamos en deuda, oramos mucho. ¿Para qué? Para que se nos escuche. Jesús era un judío del siglo I y como un judío del siglo I y como un ser humano, él era de su contexto. Entonces, ellos entendían que la relación con Dios tenía que ser de petición. Hoy nosotros los cristianos nos hemos dado cuenta y hemos ido avanzando y decimos, ok, la oración de petición nos quedamos en la infancia. Así que seguimos pidiendo solo en infancia, sino que tenemos que pasar a una oración de adoración, de alabanza, de de una oración diferente, no quedarnos en las peticiones. Yo sé que ustedes en los grupos de oración y en las asambleas se nos ha dicho eso. Ok, petición está bien, pero vamos más arriba, vámonos a la oración de alabanza, y vámonos a la oración de adoración, y vámonos a la oración de contemplación. ¿Por qué? Por la misma, porque es que la petición nos deja como niños, y es que esa era la relación que el pueblo judío tenía con Dios, de ir a Padre. Entonces, Lucas lo que está mostrando es esa petición constante que se le debe hacer a Dios. Luego está una pelea de los dos hermanos y el rico necio. Estos dos hermanos lo que le van a decir a Jesús es, Jesús, dígale a mi hermano que me deje un poco más, que me dé un poco más de herencia, porque en aquel tiempo al hijo mayor se le dejaba más herencia que al siguiente.
Entonces viene Jesús y le dice que él no tiene nada que ver con la herencia. Y para eso les pone la parábola del rico necio, que era aquel que tenía mucho dinero, que había vendido mucho su trigo y de repente dijo, voy a crear los más grandes y ahí voy a meter todo el trigo y me voy a tirar a dormir, a comer y voy a decir, date la vida que te mereces. Y es en eso donde llega y muere y se da cuenta que no puede vivir, no puede gastarse todo lo que ha tenido. Claro, mensaje es ese de compartir de lo que tenemos. Y es por eso que esa parábola va en esa línea. Luego tenemos capítulo 12, que es la invitación a cambiar la vida. Este es bien hermosísimo, este pasaje. Son varias parábolas en las que Jesús invita a cambiar su vida y después vienen y se le presentan pero cambiar su vida no para decir, es que antes era pecador y ahora soy justo, no, sino que después viene un pasaje en este capítulo 13 cuando Jesús les dice, ¿no? Se recuerdan los 18 que murieron en la torre de Siloé y que eran galileos y se lo voy a leer mejor para que para que lo tengamos más claro, porque esta se lee muy poco y es increíble. A ver, por aquí la tengo. Ajá, en aquel momento llegaron algunos que contaron lo de los galileos, cuya sangre habían mezclado Pilato, ojo, con la de los sacrificios. Jesús le respondió, ¿pensáis porque son galileos eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Por qué has padecido estas cosas? No, os aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O es que pensáis que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que los demás hombres que habitan Jerusalén? No, os aseguro. Y si no nos convertís, todos perecerán del mismo modo. Creo que el mensaje claro que nos está mostrando aquí es que no por ser cristianos estamos salvados, no por ir a misa estamos salvados. Es convertirse a esa reforma social, a ese darnos a los demás y no quedarnos solo con el cumplimiento que dice el Padre Ovidio, cumplimiento, sino que es ir más allá, es dar de lo que somos, compartirnos a los demás y no quedarnos solo diciendo, es que, porque a Jesús le reclaman que porque no son de Jerusalén. Cuando eran de Jerusalén lo que se decía era que eran más puros, que podían cumplir las leyes. En el caso de los galileos, como estaban más arriba, se creían que eran impuros y que no necesitaban cumplir leyes. Entonces, no porque unos cumplan y otros no cumplan, es que los que no cumplen son pecadores y viene la ira de Dios contra ellos, nada que ver. Entonces Jesús les estaba mostrando y creo que a nosotros nos hace falta más entender este pasaje. ¿Por qué? Porque a veces creemos que porque el que hace esto, que hace lo otro, que hace lo otro, que hace lo otro, que pasa aquí, que pasa allá en las actividades de la iglesia, es más, entre comillas, puro que los que no hacen eso. Pues creo que ahí Jesús nos da unos excelentes mensajes para todos nosotros. En este caso, la curación de la mujer encorvada es una de las sanaciones más emocionantes del Evangelio. ¿Por qué? Porque los sanadores del tiempo de Jesús no sanaban mujeres, porque para ellos era perder el tiempo. Recordemos que la mujer era propiedad del hombre y era algo que estaba ahí tirado, pues, y pues era lastimosamente así de difícil, imagínense. Gracias a Jesús toda esa cosa cambió. Jesús cura a una mujer. Aparte de eso, la sana en sábado y sobre todo la sana en la sinagoga. Ojo, que sea sábado, ya sabemos que era el Shabbat, que era un día que no se podía curar. Que la sana en la sinagoga todavía era peor. Pero Jesús lo que está mostrando aquí es un mensaje claro y es, no importa el día, no importa la hora, no importa el lugar, siempre que se pueda hacer el bien o siempre que se pueda sanar a una persona, hay que hacerlo. El sufrimiento de una persona, el dolor de una persona no puede esperar, sino que hay que sanarla al instante. No importa la situación en la que se esté. Si uno puede aliviar el dolor del otro, hay que hacerlo cuanto antes. No, para Jesús el sufrimiento de la otra persona es sagrado. Yo creo que mensajes brutales que nos da el Evangelio de Lucas. Aquí hay tres parábolas, que son las parábolas de la misericordia, donde tenemos la oveja perdida, donde tenemos al hijo pródigo, donde tenemos la comerciante de las monedas. Es bien interesante porque las ovejas, fíjense que se pierde una, y también los tienen los otros evangelistas, pero ¿cuál es la novedad en Lucas? Que este pastor
se la monta encima y la trae y la lleva donde estaba. En los demás no, los demás solo van a buscar y la encuentran. En el caso del hijo, del Padre Misericordioso, esa, pues ya la sabemos, ya la conocemos, es una lectura espectacular que yo creo que todavía a los cristianos nos cuesta mucho entenderla. ¿Por qué? Porque se nos cuesta entender que hay un Dios tan bueno y tan agradable, tan alegre, que aun cuando le hemos fallado y nos hemos malgastado todo lo que Él nos ha dado, Él nos sigue esperando y nos hace una fiesta y nos sigue amando. Y no digamos la siguiente, ¿verdad? Que es la de la vendedora, la de las dracmas. Yo creo que Lucas es increíble. Convirtió a Dios en mujer. Es el único que hace esa gran construcción, convertir a un Dios en mujer, que dice que se pone a buscar dracmas. Nadie había hecho eso, solo Lucas. Entonces, estas parábolas son hermosísimas. Hay 7 acciones de la misericordia que hacen cada una de ellas. Reitero, el que quiera, yo también hicimos la del Padre Misericordioso, ya por medio explicando las 7 palabras, entonces ahí se las podemos pasar. Luego tenemos en Lucas 16 el peligro de las riquezas, el administrador fiel y el rico pulón. A veces pues, a veces no entendemos a Jesús con esta parábola. Dice que cuenta de un administrador infiel que cuando no estaba su maestro, él vendía, malgastaba, eh, hacía un montón de cosas con los bienes del Señor. Cuando viene este dueño y le dice, mañana ya no estarás conmigo, ¿qué es lo que hace este administrador infiel? Se va donde cada uno de ellos y le dice, ¿sabes qué? Dame tantas y quédate con el resto. Como que dice para poder tener un colchón. Y a veces creemos que Jesús estaba a favor de esas picardías, ¿no? Lo que Jesús quiere mostrar es la agilidad. Lo que quiere mostrar Jesús es la habilidad, la inteligencia que tiene este hombre. Este hombre se queda sin trabajo. Este hombre se queda sin nada de lo que tiene y en unas pocas horas le ha dado la vuelta a la moneda. Ha hecho todo para no quedarse en la calle, no quedarse en la cama, como nos pasa a nosotros. Perdemos el trabajo, perdemos algo y lo que hacemos es irnos a acostar, que la tristeza nos abarque. Y este hombre lo que hace es poner su cabeza a trabajar para mostrar la agilidad. Eso es lo que alaba a Jesús. Luego tenemos la del rico pulón, que es ya pues más o menos conocida. Lo que hace este señor es, está comiendo un banquete, está Lázaro afuera, le están comiendo, los perros le están lamiendo las llagas. Cuando muere, dice que él le pedía que por lo menos pasara a Lázaro a ponerle un poco de agua con su dedo en la boca. Pero el padre Abraham le dice que el cruce entre ese lugar donde está él y donde está el otro Lázaro es inaccesible. Esto es lo que nos da, son grandes mensajes. Primer gran mensaje, nadie que ha ido al cielo ha regresado. Hay gente que anda diciendo, no es que yo vi un túnel, que no sé qué, que me comuniqué. Y lo que nos está mostrando el texto es que nadie que ha ido a la vida eterna ha regresado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y dos, el otro gran mensaje es no acostumbrarnos a la miseria. Este rico pulón estaba acostumbrado a ver a Lázaro sentado, que le lamían las llagas, no le daba de comer, no hacía nada. El gran mensaje también en esto es no acostumbrarnos a la miseria de la gente, sino hacer algo para que esa miseria se acabe. Luego tenemos la parábola, Lucas 18, la parábola del juez injusto y la viuda. Igual esta es la misma idea de los 4 evangelios. Pedir, 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 pedir hasta que el juez les cumpla lo que les está pidiendo. Recordemos, esa es la mentalidad del siglo I, en la cual la petición era sumamente importante, y es por eso que el evangelista la remarca. También tenemos aquí la parábola del fariseo y el publicano. Ojo, todo esto es en el camino a Jerusalén. Todas estas escenas son en el camino a Jerusalén. Lucas 18, la parábola del fariseo y publicano, de cómo el fariseo llegaba y decía, yo no soy como tal, yo no soy como tal, mientras que el publicano, que era el pecador, lo que hacía es, Señor, perdóname, porque te he fallado. Y después cuando toda la audiencia de Lucas está esperando o está creyendo que el fariseo va a salir justificado, Jesús viene y les dice, quien salió justificado fue el publicano, porque no se jactó, sino empezó a pedirle perdón al Señor. Entonces, son parábolas que definitivamente para la gente de aquel tiempo le estallaba la cabeza.
Como última escena, en este caminar a Jerusalén se encuentra con Zaqueo. Y son interesantísimas. ¿Por qué? Porque Zaqueo era un cobrador de impuestos. Aparte era un jefe de cobrador de impuestos. Aparte era el jefe de Jericó, lo que está mostrando que era un hombre sumamente rico. ¿Qué hacía el cobrador de impuestos? El cobrador de impuestos era el que, si decía Roma, por ejemplo, por Jericó me vas a traer 100 pesos, él podía meter los impuestos que quisiera y podría cobrar 300, 400, con tal que cumpliera con los 100 pesos de Roma, el resto era de él. Imagínense, y era jefe de cobrador de impuestos. Ajá, y era de Jericó, de la ciudad más grande en ese momento, cercana a Galilea, a Jerusalén. Lo que estamos hablando de un hombre sumamente rico. Dice que Jesús se va a comer con él. Jesús se sienta, Jesús dialoga, ya imagino la plática, lástima que Lucas no la expone, la plática hermosa que tuvo. Dice que después de que Jesús ha estado con él, miren lo que le dice: devolveré lo que me he robado, al que le he robado lo devolveré 4 veces. Y empieza a decir un montón de cosas. ¿Y qué le dice Jesús? La salvación ha llegado a tu casa. Y es eso, ya vamos a ver en las características literarias, no creo que no tenga oportunidad hoy, pero sí la otra semana. Una de las características literarias del Evangelio de Lucas es que la salvación acontece hoy. La salvación acontece cuando este tipo de cosas, cuando compartimos de lo que somos, cuando compartimos lo que somos, cuando compartimos de lo que tenemos con el que no tiene, ahí mismo se está dando la salvación. Y eso lo vamos a ver en las características literarias. Ya para ir terminando, vamos a ver la parte de lo que es Jesús en Jerusalén. Vamos a ver las últimas escenas, para ya más o menos tener un panorama claro de todas estas citas. Vamos a pasar unos 10 minutos tal vez, pero de todas las citas que aparecen en este llegar a Jerusalén. La primera es la entrada triunfal. Jesús le pide a sus discípulos que vayan a una comunidad cercana que se llama Betfagé a traer un burrito. Y hay algo interesante porque solo Lucas muestra que Jesús entra como rey. Por eso es que ustedes dirán, sí, pero es que Marcos también y Mateo también lo muestran. No, solo Jesús muestra de que Jesús entra como rey. ¿Por qué? Porque una de las promesas que le hizo el ángel Gabriel a María al inicio era que sería heredado el trono del rey David. Y para decir que él es el descendiente del rey David, Jesús tiene que mostrarse como rey. Es por eso que cuando leía esto, la comunidad decía, Jesús entró como rey. Y decía, salve el rey, porque, para mostrar que Jesús es descendiente de la casa de David. Luego, la segunda gran escena es cuando Jesús llora al ver la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Llora porque anuncia la destrucción de su patria. Anuncia que Jerusalén va a ser destruida. Y recordemos que estas son construcciones teológicas porque estas cosas, pues cuando se escribe el Evangelio ya han sucedido. Cuando estaba Jesús, ni por cerca habían sucedido. Pero lo que está mostrando de fondo es que Jesús era un gran patriota. Jesús amaba su Israel, amaba su Palestina, amaba su Jerusalén, que era la sede de su patria. Entonces Jesús era un gran judío. A veces decimos que Jesús no era judío, que detestaba a los judíos, y el evangelista lo que nos está mostrando es todo lo contrario. Lucas 23 dice que Jesús es juzgado por Antipas. Aquí hay varios elementos. ¿Por qué? Antipas, como los que llevaron el curso conmigo de la introducción al Nuevo Testamento, Herodes Antipas era un hijo del rey Herodes. El rey Herodes sí tenía título de rey, él era el que manejaba toda Palestina. Cuando muere el rey Herodes, los hijos empiezan a heredar. Antipas, que es el rey Herodes, era el tetrarca Herodes Antipas, lo que tenía era una zona, se había dividido en 4 partes. La zona de Galilea, que era la parte de arriba, que era el rey Herodes. La zona de Judea era un procurador, Poncio Pilato, como lo vamos a ver en la siguiente clase, que era un perfecto que manejaba Roma en ese momento. Luego estaba Filipo, que era el de Iturea, y así. Entonces, ¿qué pasa? Herodes en ese momento anda en Jerusalén por el tema de las fiestas. Cuando Pilato se da cuenta de que Jesús es Galileo, lo cual parece irrisorio porque nadie condenaba a una persona sin conocer su historial, se da cuenta que era Galileo y lo que hace es, no, esto no me corresponde a mí. Y se da cuenta que Herodes está en la ciudad y se lo manda a Herodes. Y Herodes, que tenía tanta ganas de conocerlo, le empieza a hacer un montón de preguntas, no le contesta a Jesús y se lo manda de nuevo a Pilato. El mensaje de fondo, y como lo hemos visto, lo vimos en las otras clases, es que Lucas quiere mostrar que Pilato y que los romanos no tienen nada que ver con la muerte de Jesús, que fueron los judíos. Es por eso que Pilato se separa y lo manda para allá.
pero después este Herodes Antipas lo regresa a Pilato. Lo que está mostrando es eso. Recordemos que la comunidad a la que le escribe Lucas era una comunidad adjunta o que pertenecía al Imperio Romano. Entonces, Lucas tiene que cuidar a su comunidad. Es por eso que hace este tipo de modificaciones. Luego, Jesús y las mujeres en Jerusalén, cuando le dicen no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por el tronco verde. ¿Por qué? Porque va a ser destruida la ciudad. Eso ya se está anticipando los hechos. Otro de los relatos, ya para ir finalizando, tenemos el buen bandido. Es aquel que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, cuando se arrepiente en el camino. Este relato solo aparece en el Evangelio de Lucas, como el buen bandido. Luego tenemos a los discípulos de Maús, que esta es una escena que ya después de la resurrección de Jesús, solo el evangelista Lucas la tiene. ¿Para qué? Porque dicen, es bien interesante y estos tienen muchas aristas teológicas y lo que nos está mostrando es que Jesús murió, Jesús resucitó y cuando nos dice que lo partió el pan y ahí fue cuando lo reconocieron que a Jesús se le puede ver en la Eucaristía. Al partir el pan en la Eucaristía es ahí donde nos encontramos con un Jesús vivo, es ahí donde nos alimentamos de un Jesús vivo. Y eso es el mensaje de fondo que están mostrando los primeros cristianos. Cada vez que se partía el pan en las primeras comunidades, ahí, ahí se encontraba Jesús resucitado. Luego tenemos la aparición de los 11 en Jerusalén. Aquí es cuando es bien chistoso porque, pues, lo que si entendimos la resurrección, sabemos que Jesús resucitó en un cuerpo celestial, en un soma doxes, en griego. Es un cuerpo celestial, es un cuerpo que goza de la gloria de Dios. No puede resucitar en este cuerpo, entonces, ¿qué hace Lucas? ¿Cómo lo va a hacer Juan después? Lucas lo que hace se le aparece a los 11 y le dice, hey, tráigame unos pescados, que tengo hambre. Entonces dicen que Jesús se puso a comer ahí para mostrar de que Jesús realmente resucitó en cuerpo, solo que un cuerpo glorioso. Y luego tenemos la ascensión. Ya para este es el último hecho que vamos a ver el día de hoy, que nos estamos pasando. La ascensión es interesantísimo. ¿Por qué? Porque para Lucas, la ascensión surge o se da en el momento de la resurrección. En ese mismo momento, en ese domingo de resurrección, Jesús asciende a donde Dios Padre. Para mostrarnos es que Jesús dice que los bendice y asciende, para mostrarnos que nosotros cuando bendecimos a alguien, ascendemos. Cuando maldecimos a alguien, bajamos. Pero es bien interesante y nos preguntamos por qué en Hechos de los Apóstoles Jesús asciende 40 días después y por qué en Lucas asciende el mismo domingo de resurrección. Hay una hipótesis que a mí me ha gustado mucho y es que dice que la comunidad de Lucas empezaba a decir, me encontré a Jesús resucitado y me dijo que te dijera tal cosa. Es que me encontré con Jesús y dijo que te dijera tal cosa. Es que Jesús se me apareció y esto y esto. Entonces viene Lucas y dicen que para quitar esa idea, lo que dice es que Jesús se apareció 40 días y después no le apareció más. Para mostrar que Jesús sigue hay dos maneras de entenderlo, que Jesús sigue apareciendo en el día a día a nosotros, pero no que si me aparece para decirme, mira que me dijo que te dijera tal cosa, no, sino para decirnos que Jesús está con nosotros. Entonces, estos cursos que hacemos acá en la comunidad, son para que ustedes puedan abrir el apetito y empezar a estudiar un poco más, porque como ustedes ven, fijo, vienen 1000 preguntas o les surgen miles de preguntas durante el día siguiente o cuando la vuelvan a repetir. Y muchas se pueden contestar, otras con el tiempo solo el Señor les irá contestando, pero yo creo que la idea central de todo el curso es eso, pues, que veamos a este Jesús, a este Jesús de Nazaret que vino a cambiar la historia, que hoy nos dice que compartamos de lo que somos en estas fechas de Navidad, que son tan importantes para nosotros. Creo que el buen cristiano es aquel que da de lo que tiene o que se da, se da de lo que es. Se da para un consejo. Hay gente que a veces solo quiere escuchar, solo quiere que nosotros le escuchemos. Hay gente que necesita que comer, hay gente que necesita que estemos ahí a la par de ellos. Creo que ese es el buen cristiano y ese es el cristiano que Lucas quiere dejarnos. Un cristiano que da de comer, un cristiano que escucha, un cristiano que se solidariza con el otro. No un cristiano de que, que me da lástima y que me dieron ganas de llorar al verlo cuando iba en el carro y que me dieron ganas de llorar, pero no hice nada. No. Lucas quiere mostrarnos que
que es en la acción, que es en el día a día, donde, como le dijo a Saqueo, vamos a ver el siguiente martes, es en el día a día donde acontece la salvación. Para Lucas, si se los adelanto, no hay una segunda venida. La segunda venida se viene dando día a día, cada vez que yo me parezco a Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí, por permitirnos avanzar, permitirnos conocerlo un poco más. Que estas narraciones que hicimos ahorita, que se nos queden grabadas, que hayan palabras que cambien nuestra manera de pensar y de actuar, y que sobre todo nos parezcamos más a Jesús, más a este Jesús que nos muestran cada evangelio. Como hemos visto, cada evangelio nos muestra un Jesús, pero cada Jesús o los Jesuses que nos muestran los evangelios son hermosísimos, dignos de admirar y dignos de caminar, de hacer lo mismo que ellos hacían. Padre bueno, en este día queremos darte gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a cambiar la historia. Gracias, Señor, porque nos enseñó a amar, nos sigue enseñando a amar, nos sigue enseñando a compartirnos. Señor, permítenos parecernos más a ti. Sabemos que estamos destinados, como lo dijo el Génesis, a ser como tú, Señor. Permítenos destapar esa chispa, permítenos que sea el Espíritu tuyo, Señor, el Espíritu de Dios, el que rompa cadenas, derriba muros y que nos parezcamos más a ti. Amadísimo Padre bueno, te ponemos esta semana en tus manos para que nos ayudes, para que nos des fuerza, para que nos sigas impulsando a hacer grandes cosas, que no claudiquemos, que no posterguemos las cosas, que no nos demos por vencidos, Señor. Siempre habrá una segunda oportunidad, siempre habrá una oportunidad más. Danos la fuerza para avanzar, Señor, para poder hacerlo y para poder encontrarte en cada uno de nuestros hermanos. Padre, te saludamos como el Señor Jesús nos enseñó. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dale compartir.